Puede ser antes o el 13. Porque acá son buenos para prometer y mentir y... No, pero esto es ley, Nedel. Más... Esto es ley. Si tú te inscribes hoy día y has aprobado, están todos los datos buenos, te tiene que llegar la plata hasta el 13. Tienen hasta el 13 para depositar. Estamos con Marcos Kremerman, son las 9, un minuto, hace un minuto. Mira. ¿Sí, Nedel? Dígame. Así como esto es ley, que es la plata de uno, también debieran de decretar el gobierno una ley para darle los bonos a la gente. Que fuera más fácil, sí. Están puro mintiendo, están estafando y mintiendo a la gente, y le están robando su propia plata. Sí, Nedel, estamos conscientes. Nedel, estamos conscientes. Bueno, mira, permíteme. Sí. Ya voy por pasar. Ya, sí que suerte. te dejo. Que te vaya súper bien, vaya. Un saludo para todo el mundo y dejen de creer en los mentirosos. Ya, Nedel, suerte. Chao, gracias. Que te vaya bien, amigo mío, Monse. Bueno, esta es la situación, la ilusión de la gente de poder retirar sus propios fondos, sus propios ahorros de las administradoras de fondos de pensiones, pero lo hemos dicho aquí tantos meses, Monse, el registro de hogar ha sido muy complejo. Aquí me acaba de llegar una señora y dice, todavía estoy tratando de arreglar el mío y me hacen imprimir papeles, no tengo dónde ir a imprimir papeles, tengo que conseguirme con los vecinos que me impriman algo, está malo, todo demora días, los días se transforman en semanas y las semanas en meses. Sí, es que te iba a comentar eso, Julio. El caso del señor Nedel también reúne un montón de cosas, porque él, la poca plata que tiene, nos dijo, la destinó a pagar cuentas de servicios básicos, porque obviamente la gente prioriza eso porque no se va a quedar finalmente sin luz, Pero en este momento uno lo que debiera, es como el sentido común, es que se debiera congelar. Bueno, por suerte esta ley fue vetada en el Congreso, pero que se debiera congelar el pago y prohibir el corte de suministros básicos, porque finalmente la gente necesita comer y tener la tranquilidad que no se va a quedar sin luz, sin agua. Pero, Monse, una ley que pudo haber salido hace mucho más de un mes. Sí, no. Una ley que está reposando ahí entre veto. El presidente se tomó el mes exacto para responder y vetó. Después pasó el veto por diputados, perdió el veto. Ahora pasó al Senado, perdió. Pero al final ha pasado más de un mes y tanto. Y precisamente para este tipo de situaciones se necesita internet, pero no está la ley para que la gente no le corte. Entonces la gente le corte. Entonces realmente es como los tres chiflados, como una película Los Tres Chiflados. ¿No? Hay que funcionar de forma tan coordinada que esto sea una máquina que pueda fluir para que todos puedan hacer sus cosas. Lo que se le pide a la gente no se le dan herramientas para que la gente lo cumpla. Desde quedarse en la casa, desde hace meses atrás, por la ayuda social, por la ayuda económica, hasta para hacer trámites que le cortan internet. Es que sabes que, Julio, es impresionante porque se habla de estos 12.000 millones de dólares, que es muchísima plata. Pero parece ser que el gobierno y el Estado no ha sido capaz de bajar esa plata a la gente por esta gran cantidad de trámites. Si el fondo, la digitalización, la gente que necesita la plata, hoy día mucha de ella no está digitalizada. No es que solamente le cortaron internet, son bonos que son para obtenerlos, es una cantidad de trámites que, la verdad, yo me he tratado de meter a entender esto y es muy complejo. Es muy engorroso, Monse, muy engorroso. Pero también hay que decirle a la gente que esos 12.000 millones de pesos, porque todo se anuncia y los ministros de Hacienda y las autoridades son re buenas para tirar cifras a la mesa. Esos 12.000 millones de pesos es una promesa de gasto en 2 años. No es que iban a bajar los 12.000 millones de dólares. Pero son 6.000 millones de dólares ahora, por lo menos, pero que no han caído por ningún lado. En el primer año, claro, se hablaba hace un mes atrás que habían bajado 2.000, 2.500 millones de dólares de esos 12.000 millones. Entonces, por eso la gente también no ve la plata y hay mucho descontento. Y por eso era tan popular esta medida de la AFP. Estamos con Marcos Kremerman. Marcos, muchas gracias por estar con nosotros de la Fundación Sol. Marcos, gracias por ayudarnos. Acá estamos golpeados porque a las 9:05 minutos, más que hablar del retiro de la AFP, de los formularios, de la formalidad, nos quedamos con la historia humana de cada persona, ¿no es cierto? La importancia que tiene este retiro para muchas personas, porque ya es un tema de sobrevivencia. Hay mucha gente que no ha recibido nada en muchos meses y lo está pasando realmente mal, Marco. Así es, buenos días, Julio César, Montserrat. Lo que vemos hoy día da cuenta del Chile real, ¿no? Nadie niega de que en las últimas décadas los hogares tienen mayor acceso a bienes y servicios en relación a generaciones anteriores. Sin embargo, la gran pregunta era cómo estaban accediendo a esos bienes y servicios, y eso principalmente había sido a través del endeudamiento.
Y eso es muy importante constatarlo. No sé si me permiten rápidamente poder decir algo, porque sí, adelante. Efectivamente se habló en este rato de que, ojo con esta política del retiro, de que algunas personas se iban a aprovechar del retiro, iban a hacer APB, ahorro previsional voluntario, iban a tener un beneficio tributario, pero eso es un grupo minúsculo de la población. La mayoría de las personas van a retirar porque necesitan alimentarse, pagar cuentas, tal como lo retrataban en las entrevistas que estaban haciendo. Entonces, si me permiten, un poco el contexto del retiro es muy importante. Los salarios en Chile, el 50% de los trabajadores y trabajadoras ganan o reciben menos de 400.000 pesos líquidos. Cuesta creer que esta es una cifra real, y estas son las cifras públicas del INE, ¿no? De la encuesta suplementaria de ingresos, la última disponible. Y cuando vamos un poquito más arriba en la escala, el 70%, si uno va acumulando, el 70% de los trabajadores gana menos de 550.000 pesos líquidos. Si este análisis lo llevamos a las pensiones, que es otra de las principales fuentes de muchos hogares, donde residen personas que ya jubilaron. Las pensiones en Chile, el 50% de las pensiones autofinanciadas, vale decir, con el ahorro que cada persona logra juntar y la rentabilidad que consiguen las AFP, son menores a 150.000 pesos. Estamos hablando de 1 millón de pensiones de vejez que hoy día están pagando las AFP y las compañías de seguro. Esto sube un poquito, llega a 200.000 pesos con el aporte previsional solidario. Entonces, si estos ingresos recurrentes de las personas, de los trabajadores, de los pensionados, lo llevamos a nivel de hogares, los ingresos de los hogares en Chile, el 50% de los hogares está viviendo con menos de 600.000 pesos. Entonces aquí muchos hogares quedaron fuera del ingreso familiar de emergencia, incluso personas solas que no perdieron el trabajo y tenían un trabajo de medio tiempo, a lo mejor estaban ganando 200.000 pesos, tampoco podían recibir necesariamente el IFE porque tenían un ingreso per cápita superior a 100.000 pesos. Y el 80% de los hogares vive en Chile con menos de 1.250.000 pesos. Estamos hablando de hogares promedio de 3 a 4 personas, donde si uno hace el análisis del gasto en alimentación, en arriendo, pago de dividendos, vestuario, el pago de cuentas básicas, donde se incluye, muy importante, la conectividad, que es fundamental, ¿no? Tener celular, tener internet en la casa, el gasto de transporte, que si bien ha disminuido actualmente, muchos otros gastos han aumentado. Los gastos de estar en la casa, gas, luz, agua, aumentaron porque está muchas más personas en la casa. Si agregamos el gasto en educación, en salud, en mantención del hogar, al menos en un hogar lo básico es este valor, 1.250.000 pesos, y no estamos considerando ni la posibilidad de salir a tomarse un helado, a tomar un jugo con sus hijos o su hija una vez a la semana. No estamos considerando que en muchos hogares trabajan 2 o más personas y tienen que contratar a otra persona, mujer en muchos casos de ellos, para que le cuide a sus hijos, y eso es un gasto adicional, entre otros, muchos otros gastos más que no se consideran en este piso. Entonces, esta realidad chilena, que es el Chile real, finalmente ha generado, en términos de endeudamiento, de que hoy día nosotros estimamos que a esta altura ya existen 12 millones de personas endeudadas, mayores de 18 años. Estamos hablando cerca del 85% de las personas mayores de 18 años están endeudadas, de las cuales, siempre es importante recordarlo, a esta altura ya contabilizamos 5 millones de personas morosas. Son personas que no pueden pagar la deuda que han contraído. Puede estar morosas en 1, 2 o 3 cuotas. La mora promedio hoy día es 1.800.000 pesos. Por tanto, este es el Chile real para la gran mayoría de los hogares, ¿no? El Chile de vivir estos sectores o clase media, básicamente son sectores medios que trabajan mucho,
que con el fruto de su trabajo, su salario y el salario al final de la vida, que es la pensión, no llegan a fin de mes y que tienen que recurrir al endeudamiento para poder hacerlo. Son sectores medios muy precarios y muy endeudados que van a usar esta plata del retiro justamente para satisfacer las necesidades básicas que no han podido realizar en este periodo. Poder alimentarse de manera un poquito más equilibrada, poder pagar las cuentas básicas que no han podido pagar, no porque no quieran, sino porque no pueden. Marco. Y pagar deuda, ¿no? Pagar deuda. Marco, y constatar de que se vive con la bicicleta, ¿no? Y la bicicleta genera intereses sobre interés, intereses sobre interés, porque ahí también mucha de la sobredeuda no es por bienes y servicios, es por especulación, es por intereses nomás. Es por aire, es por el derecho de que tienen las empresas, las instituciones de cobrar interés, y interés sobre interés cuando no se paga. Y lamentablemente la gente en los últimos 3, 4 años se dio el fenómeno, que lo conversamos una vez en la radio, Marco, que la gente se empezó a endeudar para comer. Entonces cuando ya uno se endeuda, pues claro. Sí, Marco. Aparece un ítem en el gasto recurrente de los hogares, además de los gastos fundamentales como la alimentación, la vivienda, etcétera, que es el servicio de la deuda. Vale decir, yo tengo que dejar un monto mensual para pagar deuda, y no para pagar solo la cuota, sino para pagar el interés, ¿no? O el interés sobre interés porque me atrasé en la cuota. Y finalmente aparece un gran mercado del endeudamiento, la bancarización, que podría ser como algo positivo, en la medida que puedo acceder a recursos que no tengo líquidos para poder acceder a un crédito hipotecario o un crédito automotriz, que es lo que se conoce como la deuda patrimonial, vale decir, lo que me permite estar mejor en el futuro. Finalmente, lo que ha ido ganando terreno en el último tiempo es la deuda de subsistencia, es la deuda para alimentarse, para vestirse, la deuda para pagar educación. El crédito con aval del Estado tiene a 635.000 personas endeudadas con la banca en estos momentos, y con el crédito con aval del Estado casi el 50% está moroso, no puede pagar la deuda que ha contraído, la cuota mensual. Entonces, ese panorama es muy importante considerarlo, porque en el retiro muchas personas probablemente van a invertir ese dinero en servicio de la deuda. Así es, Marco. Estamos también desplegados en distintos lugares de la capital, conociendo muchos casos, y queremos, Conti Ganes nos tiene una situación, a ver si tú también nos puedes ayudar en este caso. Conti, adelante. Simons, acá estoy con la señora María Angélica, quien enviudó lamentablemente hace una semana, y ella viene a la AFP a preguntar sobre la pensión, sobre la AFP del marido, sobre la plata del marido. Señora María Angélica, su pregunta por favor al experto ahí, a Marcos Kreberman. Buenos días. Mi consulta es saber si a mí me corresponde o no el 10% de la AFP de mi marido, que él falleció el jueves en la madrugada. Importante pregunta. ¿Qué tengo que hacer? O sea... Sí, señora María. Conti, Marco, ¿pudiste escuchar o no? Sí, puedo escuchar. Ya. La señora acaba de enviudar hace 2 días o 3 días atrás. Me imagino, además del dolor que siente, está además con problemas económicos. ¿Qué pasa una mujer una persona que es viuda en este minuto con los fondos de pensión de su marido, pareja, esposo? Es clave saber si ella está jubilada o no, para la respuesta de Marco. Señora, ¿usted está jubilada? ¿Está jubilada? No, yo soy pensionada. Pero es pensionada. Básica solidaria. Yo recibo pensión asistencial. Ya, con ese por dato... mi enfermedad. Ya, Marco. Y automáticamente me quitan la pensión y paso a recibir la... Eso es lo que me han dicho, que recibo la pensión de viudez de mi marido. Marco, a ver... Ahí... Si vengo a hacer muchas consultas y yo no tengo idea de nada. Ahora le van a responder. Una sola pregunta, María. Un segundito, Sí. Marco. ¿Cuánto, si se puede saber, cuánto recibía de pensión su marido? ¿Cuánto recibía de pensión su marido, señora Angélica? No, mi marido jamás... No, soy yo la pensionada. Ya, ella viene por la pensión de viudez. Porque falleció a los 63 años. Claro. Él estaba activo. Perfecto. Por eso es importante la situación de ella para darle la respuesta global. Ella tiene una pensión... de invalidez. Marco, y el marido no alcanzó a jubilar, tiene sus fondos. Sí, efectivamente, quienes pueden retirar
son dos grupos de personas. Las personas afiliadas a las AFP que están trabajando todavía activamente, aunque no estén cotizando regularmente y alguna vez cotizaron, tienen derecho a retiro. Y también las personas pensionadas en 3 modalidades: la pensión de vejez, la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivencia, que sería el caso de la señora. Siempre y cuando la pensión esté en la modalidad de retiro programado, que es cuando dejo la plata en las AFP, porque si esa pensión está en una compañía de seguro, en una renta vitalicia, cuando ya las personas no son dueñas de los fondos, ahí no tiene derecho al retiro. Entonces es muy importante constatar de que esa plata esté en las AFP y sea bajo la modalidad de retiro programado. Si es pensión de sobrevivencia, de viudez, puede hacer retiro. Una pregunta, pero en el caso del esposo de la señora, él todavía no se había jubilado, todavía no se había pensionado, tenía 63 años. Entonces, no, sí, esa plata no está dentro de la renta vitalicia, porque esa elección se hace en el minuto en que se jubila, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese caso, recordemos que la pensión de sobrevivencia puede ocurrir en dos posibilidades. La pensión de sobrevivencia puede ser antes de que la persona que falleció haya jubilado, de todas maneras constituye pensión de sobrevivencia, o si falleció cuando ya estaba jubilada, también constituye pensión de sobrevivencia. Entonces, en ambos casos, le corresponde a la señora hacer retiro. Perfecto. Ella no va a perder su actual pensión de sobrevivencia en el minuto que le empiecen a pagar la pensión de viudez o que retire el 10% de los fondos de su marido, ¿no? No, si ella también tiene una pensión básica solidaria, tampoco la pierde, porque esa pensión no es objeto de retiro, eso va por otro carril porque es una ayuda directa del Estado, ¿no? Lo que sí es que las personas pensionadas que retiren cuando corresponda, esto ocurre una vez al año, dependiendo del mes que se jubiló, en el caso de las personas que se jubilaron, se hace un recálculo de la pensión, porque las personas van a quedar con un saldo más bajo. Por tanto, se hace un recálculo de pensión y la pensión puede bajar levemente. Marco, lo que pasa es que ella sí puede hacer el retiro del 10%, pero lo que yo creo que ella debería preguntar ahora es si puede retirar como herencia toda la plata del marido. Porque ahí lo que no tengo duda es que por ella, por ser pensionada, a lo mejor no se la pasan la plata. Sí. Porque claro, ¿por qué va a quedar la pensión de todo el dinero, los fondos del marido si ya falleció? Si ella los puede retirar completamente, sí, o le van a ir dando a ella una pensión por ser pensionada, digamos. Sí. ¿Cómo es? Claro, ella no puede retirar completamente los fondos porque la herencia es el tercer trámite, claro, ¿no? Lo primero, antes de la herencia, viene la pensión de sobrevivencia. Vale decir, si hay sobrevivientes, que puede ser un cónyuge, hijos e hijas, tienen derecho a esa pensión de sobrevivencia, y cuando se agote esa pensión de sobrevivencia, si se agotaron los fondos ya no existe herencia. Pero cuando fallece el sobreviviente o cuando el hijo o hija deja de tener 24 años y es que está estudiando, ahí recién pasamos a la tercera posibilidad, el tercer trámite, que es la herencia. Por tanto, no se puede saltar el paso inicial, que es la pensión de sobrevivencia. Ya, o sea, la plata, el grueso de la plata va a recibirla ella como pensión de sobrevivencia. Exactamente. Ya, ahí está, le respondimos, sí, pero puede retirar el 10%. Pero tengo una duda, si el caballero acaba de fallecer, la AFP tiene que ser igual de expedita que si este 10% lo hubiese pedido el caballero que falleció. En este caso, la viuda. ¿Cuánto más engorroso o va a tener otras trabas este retiro del 10% por una muerte reciente? Es bueno que exista... Claro, sería bueno que exista una información bien rigurosa y fidedigna de parte del regulador, que es la Superintendencia de Pensiones, porque recordemos que la pensión de sobrevivencia es un cálculo en sí mismo. La pensión de sobrevivencia, por ejemplo, si la persona que falleció, ¿no? Supongamos que era pensionado, que no es el caso, tenía una pensión de 300.000 pesos, no es que la pensión de sobrevivencia va a ser 300.000 pesos, es un porcentaje de la pensión de la persona que falleció. Si es una cónyuge sin hijos, sería el 60% de ese valor. Sí, entonces, pero yo tenía si una persona afiliada otra también... pregunta. Marco, lo que preguntaba era otra cosa. Sí. La viuda, ella es viuda reciente, va a ser igual de expedito el trámite de que ella como viuda retire el 10% de la cuenta de su marido en la AFP, o va a ser más engorroso? Debería ser igual, porque en el fondo este retiro está habilitado para 3 tipos de pensiones: invalidez, sobrevivencia y vejez. Por tanto, no tiene que ser más engorroso, ¿no? No hay ningún elemento que aparezca en los instructivos actualmente que indique que una pensión distinta a la pensión de vejez, siempre y cuando sea de retiro programado, que esté la plata en la AFP, se vaya a demorar más. Eso no aparece en ningún lado, por tanto tiene que ser en los mismos tiempos y en los mismos plazos que para todas las personas que van a realizar retiro.
Bueno, estamos con este tema que es un tema de primer interés nacional. ¿Por qué? Porque pueden retirar sus fondos, tienen la posibilidad más de 11 millones de chilenos. 11 millones 2.206, tengo entendido, personas que son las que pueden retirar hasta la última estadística que se tenía de sus fondos de pensiones. Por eso es tan masivo. Ya hay reportes de las primeras páginas caídas, así es que la gente está esperando que se solucionen. Algunas páginas, es mucha gente que está interesada. Vamos a hacer un llamado a la... Yo estoy ingresando a mi FP, a ver cómo me va. Déjame, les voy contando. Déjame hacer un llamado a la solidaridad de las personas. No lo voy a pedir, que dejemos que... por favor, hagamos un llamado como comunicadores, ¿no es cierto? Que las personas que necesiten, que están en real urgencia, lo hagan primero. Si usted no tiene la necesidad, si usted no está con el problema, con la emergencia, e igual quiere retirar, está en su derecho, ojalá espere un par de días para que la gente que está más apurada, que más necesita. Hemos visto historias humanas en este ratito que llevamos de programa, muy conmovedora de gente que lo está pasando muy mal. Así que el llamado a dejar, el llamado solidario, ¿no es cierto?, como compatriota, es dejar a las personas que están pasando sus obras, que están pasándolo realmente mal, que hagan su trámite primero y los demás, por favor, esperar. Marco, bueno, hay muchas preguntas de la gente en el tintero. Vamos a hacer algunas más básicas para ir desde abajo, pero antes Esteban nos está llamando. Esteban, cuéntanos. Así es, Julio César. Mire, estamos con unos problemas técnicos porque estamos tratando de adaptar un retorno para que ustedes puedan conversar con el caso de la señora Diana, que le vamos a presentar a continuación. Ella llegó muy temprano por la mañana a hacer su trámite y la verdad es que de manera insólita está haciendo su trámite literalmente a ciegas. ¿Por qué? Porque ella vino a consultar hasta la FP Capital por su 10%, pero resulta que la FP le informó de que aparecen los registros como no afiliada. Ella impone desde el año 88, por lo tanto fue a la superintendencia y a la superintendencia efectivamente le dieron todos los certificados y ahora viene para poder realizar e iniciar sus trámites y saber cuánto tiene de pensión, y también tiene distintas dudas que le quería preguntar al señor Kremerman, porque ella tiene muchas lagunas, no tiene claro porque la FP no tiene los registros de cuántas cotizaciones ha hecho. Entonces, la verdad es que, señora Diana, cuéntenos, ¿cuál es la situación que tiene usted hoy día? ¿Cuáles son las dudas que tiene? Realmente bien hartos desconciertos, porque uno cuando impone, yo cuando era joven, empecé con la FP Santa María. Después vienes a hacer trámite al pasar de los años y ya no era Santa María, era ING. Y ahora tenemos esta situación y me encuentro en mi último trabajo, que es mi liquidación están impuestas a Capital. Entonces eso uno como ciudadana a veces nos instruye para saber qué es lo que está pasando con la AFP y por qué sucedió esto, por qué cambió a otra, y ahora esta es la tercera. Usted nos comentaba que en los registros de AFP Capital usted no aparece como afiliada. Pese que la superintendencia efectivamente le informan y le dieron los certificados que usted es afiliada. Usted tampoco sabe cuántas imposiciones tiene porque ha tenido trabajos variables. Sí, no he tenido un trabajo correlativo en imposiciones, pero tengo del año 86. Y las últimas imposiciones son del año 18. Entonces por eso tuve que pedir información por celular y traer toda la documentación. Traigo los últimos finiquitos, traigo los certificados de la superintendencia que estoy afiliada, incluso la negligencia de uno de no instruirse y de no estar siempre pendiente de las cosas de uno. Creo que estoy en el de la cesantía, que también fue impuesta y tampoco, sin trabajo, y tampoco he cobrado el seguro de cesantía. Julio Monse, mire, mientras vamos avanzando, porque la fila está avanzando, vamos a acompañar a la señora Diana. Ella tenía una consulta para Marcos Kremerman. Ella consultaba que no tiene claridad con respecto a cuántas cotizaciones tiene. Entonces ella pregunta, ¿existe un mínimo de cantidad de cotizaciones, un monto mínimo para poder hacer el retiro de su 10%? Marco. Sí, lo primero, por decir a la señora que efectivamente cuando ella ve que comenzó en una FP de un nombre, ¿no? Santa María, después ING, después Capital, eso ha sucedido porque en los años 90, al comienzo de los 90, había más de 20 AFP.
pero hoy día existen solo 7. De hecho, hace un tiempo atrás eran 6, porque se han ido fusionando, las más grandes han ido absorbiendo a las más pequeñas, han ido cambiando de nombre, porque han cambiado los dueños, los controladores. Por tanto, eso es efectivo lo que dice la señora. Pero todas las cotizaciones que haya hecho la señora, independientemente que hayan sido realizadas 30 años atrás o hace un año atrás, todas tienen que ser reconocidas. La única diferencia podría ser de que tenga declaraciones que están reconocidas pero no están pagadas por el empleador. Ese sería el único problema. Pero si la señora tiene cotizaciones, independientemente si tuvo una cotización, 22 cotizaciones o 200 cotizaciones mensuales, va a tener un monto en su saldo de la cuenta individual. Y el hecho de tener un monto en su saldo de la cuenta individual y ser una persona afiliada, a pesar de que se lo estén desconociendo, tiene derecho al retiro. Por tanto, ahí hay un problema administrativo serio que tiene que ser resuelto por la Superintendencia de Pensiones en coordinación con la AFP, donde está afiliada la señora. Marco, ¿por qué ella? Porque lo que debería ser correcto es que ella pusiera su carnet de identidad en la página y salieran todos sus antecedentes. ¿Por qué eso no ocurre? Exacto, ahí eso no debería ocurrir. Porque no aparezco como afiliada. Yo no tengo una respuesta concreta porque ese es un problema administrativo que tiene que ver con la AFP en particular, pero si la señora cotizó, independientemente que haya cotizado en AFP de distintos nombres, que después fueron compradas y fusionadas, tiene que tener, ¿cierto?, el listado de sus cotizaciones y tiene que tener la información de cuál es su saldo para poder saber cuál es el máximo retiro que puede hacer. Bueno, esto la señora ya va a entrar y ojalá tenga respuesta. Lleva todos sus papelitos ella ahí, la vemos con varias carpetas de distintos colores incluso, así es que va súper ordenadita para saber al menos cuánto tiene. Recordemos que usted, tenga lo que tenga, haya cotizado cuando haya cotizado, si usted tiene un saldo, usted puede retirar, ¿no es cierto? Ahí va a ver la cantidad, va a ver en qué tramo entra, no sé si puede retirar 200, 300, 500 o 1 millón, ¿no es cierto? Si usted puede retirar más en 2 cuotas, el tramo es personal, usted lo ve, pero si usted tiene un saldo, cual sea, usted puede retirar. Por eso son más de 11 millones las personas que podrían tener acceso, ¿no es cierto?, a estos retiros, Monse. Sí, es que, ¿saben qué, Marco? Hay, no sé si Conti, para después ayudar a la señora. Justo me está escribiendo la ministra del Trabajo en este minuto, que en el caso, porque yo tenía hartas dudas, ¿verdad? En el caso de la señora viuda, recientemente viuda, lo primero que tiene que hacer es el trámite de posesión efectiva en el registro civil. Dice, eso es gratuito y rápido, me dice. Por eso yo tenía la duda, porque ella tiene que, de alguna manera, acreditar que es viuda y por lo tanto, y acaba de enviudar, y que por lo tanto tiene entonces la posesión efectiva de los bienes de su marido. Luego de eso, lo voy a citar textual, con ese trámite se determina quiénes son los herederos. Y con ese certificado, es decir, ella no le sirve en este minuto, Conti, si la puedes contactar, ella no le con la posesión efectiva que establece quiénes son los herederos, tiene que ir a la AFP del marido y le van a constituir su pensión de sobrevivencia. De esa pensión, ella va a poder retirar el 10%. Entonces, Conti, incluso me dice la ministra de Trabajo, yo no tenía, me contactó su teléfono, desde su teléfono, que si por interno nos dan los datos de la señora María, porque yo tenía, por eso te preguntaba, Marco, esa duda. Ella tiene que tener la posesión efectiva primero, hacer ese trámite de la posesión efectiva en el registro civil, con ese papel ir a la AFP para que justamente ahí digan cuál es el monto de su pensión de sobrevivencia y sobre ese monto sacar el 10%. Para dejarlo claro, porque yo creo que cada persona tiene su particularidad y una situación particular que son difíciles muchas veces de resolver y de determinar en cuál grupo está cada caso personal y por lo tanto darle una solución, Marco. Bueno, hay plazo de 1 año para todo esto, Solo un comentario, no es el 10% de la pensión de sobrevivencia que podría obtener esa persona, ¿no? Eso me dice, no sobre la pensión. Me dice la ministra del Trabajo, de esa pensión ella puede retirar con este certificado va a la AFP del marido y le van a constituir ahí su pensión de sobrevivencia. De esa pensión ella va a poder sacar el 10%. Claro, pero ojo, porque si fuese de la pensión, supongamos si la pensión fuese 300.000 pesos, podría retirar 30.000 si fuera un 10% de la pensión, ¿no? Entonces ahí hay algo que aclarar al respecto. Claro, yo creo que es de la pensión de sobrevivencia. No, porque tiene que... Primero le calculan... No, tiene que ser del SAC. Primero le calculan, ¿no es cierto?, con las tablas que tiene la AFP
y del fondo le sacan el 10. Sí, pero lo voy a leer, ¿ah? Eso es el sentido común dice eso que ustedes señalan, pero estoy leyendo esto quizás. Con este certificado va a la AFP del marido y le van a constituir ahí su pensión de sobrevivencia. De esa pensión ella puede retirar el 10%. Le voy a preguntar ese detalle a la ministra. Es que si le van a dar una pensión, ¿para qué va a retirar el 10 y puede sacar el 100, pues, Monse? Bueno, es que tú no puedes sacar generalmente el 100%. Cuando eres viudo o viuda. Le voy a preguntar. Si la pensión es de 300, claro, ¿por qué va a sacar 30 si le van a... No, por eso te digo. Pero el 10 del monto. Yo creo del monto total de lo que tiene derecho a heredar, sí. Del fondo, claro. Ya, pero vamos... Hay una consulta en Twitter, vamos a ir contestando preguntas de la gente. Me lo acaba de resolver la ministra. Ya. Lo que pasa es que como hay más de un heredero, cuando la AFP le asigne el monto total de su pensión, según los herederos, según toda esta cosa, ahí se le puede recuperar el 10%. Claro, es lo que decía Marco, del porcentaje final que quede para ella. Esa va a ser finalmente su monto de pensión y la plata es del monto, no sobre el valor pensión que le queda a ella, porque es más heredero todo. Ya, vamos con el Twitter, ahí estamos. No sabemos cómo poder retirar el 10% de la pensión de sobrevivencia. Mi hermana la recibe por mi mamá, que falleció hace 4 años. Por ley dice que sí puede retirar, pero no sabemos cómo. Nos escribe Alejandra. Marco, no sabemos si está... Sí, ahí... Sí, lo primero, volver a decirlo, porque muchas personas tienen esa duda de que creen que solo los pensionados de vejez pueden retirar. Entonces, lo primero que hay que decir es que efectivamente una pensión de sobrevivencia por retiro programado, porque también existen las pensiones de sobrevivencia por renta vitalicia, por retiro programado pueden retirar. Por tanto, lo importante es que cuando van a ingresar al formulario, ahí le va a aparecer cuál es el monto máximo que puede retirar, para que efectivamente, dado que las pensiones de sobrevivencia se calculan de manera distinta que las pensiones de vejez, por tanto queda un saldo que tiene que distribuirse en cierto periodo de tiempo, ahí va a poder constatar, porque no se puede decir a priori este es su valor, porque depende de varios factores, cuánto podría retirar como máximo. Y una pregunta, a ver, si la persona, de un jefe de familia, podríamos decir, fallecido, los herederos son la mujer y 2 hijos. En ese caso, la mujer y los 2 hijos, cada uno puede retirar el 10% de lo que le corresponde a su pensión de sobrevivencia, pensando en 2 hijos menores de 24 años. Claro, ahí hay como una tabla de porcentajes de distribución. Si existe cónyuge y además del cónyuge existen hijos menores de 24 años que estén estudiando, el porcentaje de la pensión de sobrevivencia en general, porque también hay algunos aspectos específicos que complejizan la fórmula, es de un 50% del equivalente de la pensión que recibía la persona fallecida para la cónyuge o el cónyuge y de un 15% para todos los hijos e hijas que existan. Eso es lo que constituye la pensión de sobrevivencia. Entonces, en base a ese pozo común, se debe calcular el retiro. Son reglas muy específicas y, por tanto, hay que ingresar y ambos podrían ingresar para poder ver cuál es el monto máximo que les tocaría a la cónyuge y, en este caso, a los hijos o hijas. ¿Y ese trámite debiera hacerlo por separado? Cada hijo, mayor de edad, me imagino, que recibe esta pensión de sobrevivencia, ¿debiera pedir por separado de su hermano y de su madre? Uno entendería que sí, como esto tiene una serie de cosas extrañas y esto es una norma express y nueva, yo creo que es muy importante que la Superintendencia de Pensiones, además de lo que ha publicado, que son cosas bien generales, puede indicar en el caso de las 3 pensiones, vejez, sobrevivencia e invalidez, todos los casos posibles, porque es muy importante, dado que hay distintas fórmulas, hay múltiples casos, múltiples situaciones, que informe para que efectivamente ver los procedimientos administrativos, porque en términos de pago de pensión, hoy día efectivamente si hay cónyuge e hijos e hijas con derecho a pensión de sobrevivencia, ambos reciben un monto. 50% y 15%. Pero una cosa es cómo se paga la pensión y otra cosa es cómo va a ser el retiro de los fondos. Por tanto, es importante que la superintendencia haga esa bajada y los pique clarito para que nadie tenga duda. Claro, pero y esas ya son particularidades que la gente va a tener que sí o sí ir a ver a la AFP, digamos. Va a ser muy difícil hacer ese trámite a través de las redes sociales y todo. Tenemos muchas preguntas, tenemos otro Twitter, vamos a verlo a continuación. Si saco 35F, ¿lo pagan en una sola cuota? ¿O tiene que ser sí o sí menos de ese monto? Esa es la pregunta de Eric. Muy buena pregunta. Lo primero es que efectivamente el monto mínimo
es de 35 UF siempre y cuando en mi saldo tenga más de 35 UF. Para aterrizar 35 UF hoy día es 1.003.000 pesos. Se ha aproximado a 1 millón, pero como esto está en UF es 1.003.000 pesos y esto va a ir cambiando porque el UF hoy día está bajando un poquito, pero en general sube, sube y sube. Entonces las personas que tengan derecho a un retiro máximo de 35 UF, 1.003.000 pesos, lo pueden pedir y puede ser entregado en una cuota. Eso no significa que quien tenga derecho a ese monto tenga que sacar obligatoriamente ese monto. Puede sacar menos, puede sacar 500.000 pesos, 300.000 pesos, 200.000 pesos. Por eso es que en los formularios va a haber la pregunta, ¿usted quiere retirar el máximo? Y uno puede contestar sí, pero si contesta que no, después tiene que indicar un porcentaje que quiere sacar. Entonces, si no quiere sacar el máximo, quiere sacar la mitad, tiene que colocar un 50% y en ambos casos, dado que es por debajo o igual al monto mínimo, puede recibir el pago en una cuota. Marco, pero hay una pregunta que es muy recurrente. Por ejemplo, si una persona tiene 1 millón de pesos, lo puede sacar en una cuota. Pero si tiene 1.200.000, parece que tiene que sacarlo en 2 cuotas de 600. No puede sacar una cuota de 1 millón y otra de 200. Creo que ese es el sistema que hay sí o sí. Así es. Y hay una pequeña aclaración, por si acaso. Si una persona tiene 1.200.000 en su saldo, puede sacar como máximo 1.003.000 pesos. Sí, ¿cierto? ¿Cierto? Estoy hablando del retiro. Pero si tiene 12 millones, claro, si tiene 12 millones en saldo, tiene derecho a sacar hasta el 10%, que sería 1.200.000. Y ese 1.200.000, como supera las 35 UF, tiene que ser sacado en 600.000 la primera cuota y 600.000 la segunda, que son valores referenciales, porque va a depender de algo que es mucho más complejo, de cuál es el valor cuota que exista en ese momento del multifondo donde tiene invertida la plata el afiliado o la afiliada, que lo podemos explicar cuando ustedes estimen conveniente. ¿Qué significa eso? Si una persona tiene 1.700.000 pesos ahorrados, nada más que eso, solamente puede sacar 1 millón. 1 millón. 1 millón. Es 1.003.000 pesos en estos momentos. Y hay una cosa bien importante, Marco, también, que cuando la persona elige, llena el formulario de cuánto quiere sacar, si quiere sacar el máximo, que es 10%, o quiere sacar un 5%, etcétera, no se puede arrepentir. Porque en el fondo no puede a mitad del año o en diciembre de este año decir quiero mi otro 50%. Hay que decidirse ahora ya cuánto se quiere sacar, porque es solo una vez que en el fondo se puede llenar ese formulario y hacer la solicitud, ¿no? Eso, Montserrat, es muy importante aclararlo. Efectivamente, cuando uno realiza la solicitud, cuando le preguntan cuánto quiere sacar el máximo y si dice sí, ya está la decisión tomada. Sin embargo, no es que obligatoriamente tenga que hacerse hoy día o mañana. Existen 365 días desde hoy día en adelante para hacer la solicitud. Por tanto, yo puedo hacer la solicitud no hoy día, sino en 6 meses más. Ahí tendré otro saldo y por tanto mi máximo será distinto al de hoy día, y ahí también tengo que contestar lo mismo, si quiero el máximo de ese momento, del saldo que tenga en ese momento, o quiero un porcentaje inferior al máximo que me permite por ley sacar como retiro. Pero el fondo, sí, lo que yo te digo es que si ahora el apremio económico me hace pensar, ¿sabes qué? Yo mejor saco el 50%, el fondo, la mitad, voy a sacar mi 5%, ¿no? Voy a sacar mi 5% porque creo que no voy a necesitar la plata. Y resulta ser que en marzo del próximo año yo quiero sacar nuevamente el otro 5%. Eso no se puede. Eso es súper importante porque... No se puede. Claro, entonces, a pesar de que haya un año de plazo, la solicitud que se llena es una sola. Es una sola en cualquier mes de ese año de plazo. Pero por eso entonces es bien importante que las personas de alguna manera proyecten su situación en el día de hoy o cuando quieran hacer la solicitud para que justamente les sirva para el gasto que necesitan y quizás tengan que sacar un 10%, optar por esa opción. Monse, por eso está la fórmula ahí del Fondo 2. Porque ¿qué pasa con el Fondo 2? Es que tú sacas ahora el máximo, lo pones en el Fondo 2 y creo que entender que son 24 giros al año. Son 24 giros al año y no hay cobro de comisión ni nada. ¿No es así, Marco? A ver, efectivamente, existe una cuenta 2, que es la cuenta de ahorro voluntario, que es una especie de cuenta sombra de la cuenta obligatoria, donde efectivamente yo puedo hacer un ahorro adicional y las personas que retiren podrían, por ejemplo, colocar su plata en la cuenta 2. Se pueden hacer hasta 24 giros, o sea, sacar dinero durante el año, y por ese retiro no va a haber un pago de comisión. Sin embargo, por mantener
ese dinero en una cuenta 2 si hay un cobro anual por el saldo, ¿no? Si hay una tasa que se hace por el saldo, por tanto, sí hay un costo por tener la cuenta 2. No hay un costo por retirar la plata, pero sí hay un costo por mantener la plata en el periodo adecuado. ¿Y qué es el mismo porcentaje del cobro de la comisión que hace la AFP por la cuenta de ahorro obligatorio? No, es mucho más, es distinto en primer lugar, porque el cobro que hace la AFP por la cuenta obligatoria es un porcentaje de la remuneración de los trabajadores. Ajá. Entonces varía entre 1,45 y cerca de 0,6% de la remuneración mensual de cada trabajador dependiendo de las AFP. Cada AFP coloca su propia comisión. En el caso tanto de la cuenta 2 como del ahorro previsional voluntario, ¿no? Donde ahí no solo están las AFP, sino que pueden estar los bancos u otras instituciones financieras, existe un cobro por saldo, vale decir, por la plata que yo tengo me cobran un porcentaje de ese saldo que oscila entre promedio, entre 0,5 y 0,6% aproximadamente, dependiendo si es cuenta 2 y es APB. Vamos a ir a otra pregunta, Monse. Así es, hay Twitter, hay muchas preguntas en Twitter. No han dicho si en caso de salir rechazada la solicitud del retiro del 10% se puede apelar a una segunda, Marco. Al menos yo hasta el momento no he leído qué pasa con la apelación, ¿no? Por ejemplo, en el ingreso familiar de emergencia sí hay una apelación y hay un procedimiento que quedó en la ley. Al menos yo no leí en una primera instancia cómo sería un mecanismo de apelación, porque uno entendería de que acá no hay apelación porque los registros son exactos, porque son registros administrativos y por tanto el saldo de la persona es o no es. O sea, o yo tengo un saldo o no lo tengo, ¿no? Y por tanto la única posibilidad de que no me entreguen el retiro si es que yo tengo saldo es por la pensión de alimentos. Esa es la única posibilidad que podría retener el retiro. Pero en todos los otros casos, donde existan afiliados activos o personas pensionadas por retiro programado que tengan algún tipo de saldo, el retiro tiene que existir. Por tanto, si existe un rechazo al retiro o si existe un monto inferior a lo que yo tengo en mi saldo, por ejemplo, si yo tengo 30 millones y me dicen que mi máximo es 35 UF, lo que igual no corresponde porque el máximo sería 3 millones, que es el 10%, habría que ver cómo la Superintendencia de Pensión y la AFP van a coordinar esa apelación, porque eso no debería existir, sería un error, Marco, informático, un error administrativo. Pero tengo entendido que el rechazo tiene que ver solamente con problema de digitar mal un número, poner mal la cuenta corriente, que te lo rechacen, es decir, que ese banco no tenga ese número de cuenta. Que no corresponda tu RUT a la cuenta. Claro. O sea, al parecer los rechazos son por problemas de esa naturaleza y por eso tienen entre 2 y 4 días las AFP para mandarte de inmediato la información de vuelta y decirte, te rechazamos porque está malo el RUT, ponte tú. Y ahí tratar de... Por un tema digital, porque escribió mal el número de serie. Claro. Porque eso quizás puede ser complejo para muchas personas. Estamos acostumbrados a conocer cuál es nuestro RUT, pero no el número de serie del documento, de la cédula de identidad. Y eso también hay que ingresarlo. Y por ahí alguien puede equivocarse en digital. Y efectivamente estaría ese procedimiento. Este procedimiento porque como tú dices, lo demás es bien automático, digamos, ¿ah? No creo que la AFP le pase más plata de la que usted tiene, digamos, la que pueda retirar. Sigamos con preguntas. Así que es como está bien establecido. Entonces, ese tipo de rechazo que hay, así que para que la gente lo tenga claro y debería inmediatamente uno poder rectificar, más que apelar, rectificar. Jonathan Álvarez, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo un chileno en el extranjero puede cobrar su 10%, Marco? A ver, lo importante es que un chileno en el extranjero, antes de cualquier cosa, hay que verificar si es afiliado o no es afiliado a la AFP. Si es afiliado a la AFP, tanto activo como pensionado, tiene derecho al retiro. Por tanto, la pregunta ahí sería, ¿dónde me depositan ese monto del retiro? Y en los formularios entregan distintas opciones. Cuentas bancarias, cuenta RUT, ¿no? Cuenta Vista. Y también existe la posibilidad de la cuenta 2, que la puede sacar automáticamente, pero en este caso, si está en el extranjero, no podría hacer los giros. Y está la situación presencial para más adelante, que sería un vale vista, por ejemplo. Entonces, en ese caso, lo que hay que verificar, porque no aparece explícitamente, es que las cuentas bancarias, por ejemplo, extranjeras, que tengan un código SWIFT, que son vinculadas a cuenta extranjera, efectivamente también están en las coordenadas de las AFP. Vale decir, uno puede ingresar una cuenta bancaria extranjera, que está en otro país, y le puede llegar el depósito, y ese depósito quizás iba a tener una reducción porque el Banco Internacional va a cobrar una comisión. Habría que checar bien, dado que se aseguró de que no va a haber ningún descuento de los bancos, si existe coordinación con la banca internacional para el caso de las personas que están en el extranjero, que tienen cuenta bancaria en el extranjero, para que se pueda hacer el retiro a través de esa vía.
Bueno, estamos con Marcos Kremerman, estamos contestando las preguntas del público y estamos desplegados en distintas administradoras de fondos de pensiones. Estamos en Plan Vital, estamos en Provida. Tengo entendido que también estamos en Capital. Estamos ahí viendo porque hay mucha gente que está haciendo trámites de manera personal. El llamado de la autoridad precisamente es hacerlo a través de internet, digitalmente, pero hay mucha gente que tiene problemas, particularidades, que está haciendo su trámite y era de todo predecible, ¿no es cierto?, que también iba a haber gente que iba a estar en sus oficinas de sus aseguradoras de fondos de pensión. Hay páginas que ahí ya nos informan. Bueno, hay la AFP que tiene más afiliados es Provida, tiene casi 3 millones, Monse, de afiliados, 2.900.000 y tantos mil, casi 3 millones de afiliados, así que tienen hoy día, tengo más trabajo que el community manager de Provida, ¿no? La verdad es que el hombre está, pero ahí con todo, Marco. Bueno, hay más preguntas, Julio, veamos. Sí. Dale. Vamos con más preguntas. A ver, me ayudan con una pregunta. Si no tengo cuenta, ¿pueden depositarme en la cuenta de mi esposo? Ahí hay un tema muy importante, Marco. ¿Qué va a pasar con el tema de la seguridad, finalmente? Sí, para evitar cualquier tipo de fraude, más allá que en este caso una pregunta de buena fe, ¿no?, y resolver familiarmente el retiro, tienen que ser cuentas de los titulares, de las personas titulares. Por tanto, una posibilidad es que esa persona, si no tiene cuenta bancaria, es que solicite que inmediatamente se le abra una cuenta 2 o esta cuenta de ahorro voluntario, que es la cuenta espejo de la cuenta obligatoria. Eso podría ser una opción, pero inicialmente la idea es que las cuentas sean de los titulares. Eso está, los formularios están hechos de esa manera, de identificar el RUT de las personas con la cuenta, que la cuenta esté vinculada al RUT de las personas. Bueno, ella saldría rechazada, pues, Monse. Claro. Si ella pusiera en el formulario ahora la cuenta de su marido y no de ella, saldría rechazada en unos días más. Absolutamente. Entonces ella tiene que entender que lo que tiene que hacer es pedir, si no a cuenta 2, vale vista, a su nombre. Claro. Cuenta 2 o vale vista. Y lo que es importante, porque mucha gente no sabía y no tiene cuenta 2. Pero si en el formulario justamente selecciona la alternativa depósito en cuenta 2, la AFP va a crear automáticamente la cuenta 2. Sin costo. Entonces, sin costo y bueno, con los detalles que nos contaba Marco. Pero esa puede ser una solución más fácil para las personas que no tengan cuenta corriente, que no tengan cuenta RUT personal, es optar por la opción de cuenta 2. Pero esto tiene un sentido que hay que entenderlo. Como se facilitó el sistema sin pedir claves, la verdad es que para evitar fraudes, el hecho que tiene que coincidir el RUT con la cuenta corriente es una forma de resguardarse a que cualquier persona que te roba el carnet mete la cuenta, el delincuente mete su cuenta y se le va el 10% para allá. Entonces ese es el sentido que tiene, que solo son cuentas unipersonales y el RUT que coincida con quien está solicitando el retiro. Claro, solo cuenta de la persona y si no, tiene la cuenta 2 y si no, puede pedir vale vista. Son las alternativas que tienen las personas, pero siempre van a tratar la AFP que sea esto de la manera más personal posible y la gente no entregue el dato que decía Marco, que es el número de serie del carnet, porque hay personas estafadores que están pidiendo currículum con la fotocopia del carnet y del número de serie. Y eso es estafa. Hay gente que está llamando de parte de empresas de telecomunicaciones pidiendo algunas claves donde con esa clave entran a todos los datos que se requiere para la AFP. Tampoco lo haga. Hay gente que está llamando y le está diciendo que tienen premios, ¿no es cierto? Premios por haber sido un buen pagador, por ejemplo, por haber pagado el cable y que le van a regalar algunos canales. Chilevisión no, que ya es gratis, digamos, pero que le van a regalar algún canal premium. Y que le entregue los datos, entre ellos el número de serie del carnet. Así que por favor, atento en estos días, concentrado, ¿no es cierto? Atento, concentrado. Por favor, no entregue sus datos, ni menos en estos días, a nadie. Y haga usted su trámite del 10%, Monse. Creo que tenemos más preguntas. Más preguntas. A ver, hola, mi mamá está jubilada por el INP, aún tiene plata en la AFP, ¿podrá sacarla? Me llegó una pregunta casi igual a esa. Está jubilada por el sistema antiguo, pero tiene un poco de plata en el sistema nuevo, que ya tiene 40 años. En el sistema nuevo. ¿Qué pasa en ese caso, Marco? Sí, lo primero es decir que todos los pensionados y pensionadas por el sistema antiguo de cajas previsionales no tienen derecho a retiro.
Sin embargo, si el caso de esta señora, al mismo tiempo, aparte de jubilarse, cotizó después en el sistema privado de AFP, el hecho de ser afiliada, independientemente que también sea jubilada por el sistema antiguo y tener algún saldo, ya le da derecho al retiro. Vale decir, cualquier persona que tenga un saldo, aunque sean 20.000 pesos o un monto mayor, tiene derecho al retiro por ser afiliado al sistema, independientemente de que reciba otro tipo de beneficio o prestación. Y esto es muy importante, porque a nosotros nos han llegado muchas preguntas de que incluso hay personas que están en renta vitalicia, pero no hay solo dos modalidades en el sistema privado. No solo existe el retiro programado y la renta vitalicia, existen dos más. Una modalidad se llama la renta vitalicia diferida. Esto quiere decir que hay personas que dicen, a ver, lo siguiente, yo hago un contrato y los primeros 8 años después que jubilo voy a estar en el retiro programado, voy a estar en la AFP y después, por ejemplo, a los 73 años me paso a la renta vitalicia. Por tanto, si el retiro justo le agarró en esos primeros 8 años, tiene derecho al retiro. Y lo mismo, hay una cuarta modalidad, una figura donde yo al momento de jubilarme puedo contratar con una parte de mi saldo una renta vitalicia y otra parte de mi saldo la dejo en el retiro programado. Por tanto, la parte del saldo que dejé en retiro programado también tiene derecho al 10% de retiro. Claro. Todo lo que esté en la AFP, que sea contable, usted lo puede retirar al 10%. Cual. Entonces, esta pregunta es decirle, sí, sí puede retirar su 10% sí, porque tiene una jubilación por el INP y tiene plata en la AFP y ahí puede retirar entonces el 10%. Perfecto. Fíjate que hay un tema y podríamos ponernos en contacto con la AFP Modelo, porque no es primera persona que reclama. Ya tengo acá 7 personas que reclaman, por eso me atrevo a decirlo y ponernos en contacto con AFP Modelo, que está pidiendo subir el carnet de identidad por ambos lados. Y tengo 7 correos de personas que están diciendo que AFP Modelo está pidiendo no el número solamente ni la serie, sino que está pidiendo subir el carnet por ambos lados. AFP Modelo parece que está respondiendo, vamos a ver qué pasa. Son varios clientes de AFP Modelo, por eso me atrevo a, más que denunciarlo, sino que tratar de contactarnos con AFP Modelo. Si esto es así, esto no es así, es un malentendido, hay un problema ahí con el lenguaje, pero esto no debería ser así, Marco, porque la ley es bien clara, ¿no es cierto?, que solo basta con poner el carnet de identidad y el número de serie, ¿no? Así es, esos son la información que se solicita en relación a la cédula de identidad, ¿no? Y es bastante extraño que pase eso, sobre todo AFP Modelo, cuyo dueño también es dueño de la empresa Sonda Tecnológica, deberían ser los mejores estándares para el retiro. Aquí hay respuesta de AFP Modelo rápidamente. Ante el gran número de consultas, tu10conmodelo.cl es nuestra página oficial para solicitar el retiro. Producto de la gran circulación de estafas, hemos optado por validar con una foto de carnet tu información de manera de resguardar y proteger tus ahorros. Pero eso no puede ser. Hay que pero la respuesta, porque se tiene que asegurar de otra manera la AFP, no, porque esta es una manera de complicación. Imagínate cómo le pides a una persona que no tiene en este momento la manera de hacer llegar una foto al... Imagínate una persona que está súper, que no es nativa de redes sociales, la está obligando a que vaya a la AFP o está retrasando su pago. Yo no sé si podemos hablar con el superintendente. Llamemos al superintendente si esto puede ocurrir o no con Osvaldo Macías. Pues deberíamos chequear con él si esto puede ser o no puede ser. Marco, bueno, era verdad lo que decía la gente, pues, y ahí está la respuesta de AFP Modelo. Sí, solamente explicar que en el fondo, claro, uno para un montón de trámites que manda una fotocopia de su carnet de identidad por ambos lados o una foto, como se manda ahora, de su carnet de identidad por ambos lados. Entonces también uno se da cuenta que su carnet con el número serie puede andar dando vueltas y ese es el temor que uno tiene. Por eso también es tan importante el chequeo que haga la AFP, que corresponda efectivamente esa cuenta corriente, esa cuenta RUT a la persona del carnet, porque la verdad es que yo creo que cuántas veces, no sé, nuestros telespectadores han tenido que mandar una fotocopia del carnet. Bueno, ahí está la serie. Entonces el sistema tiene la gracia, el sistema del 10%, que no está pidiendo clave, pero tiene la debilidad de que es un poco inseguro. Entonces por eso hay que estar súper atento, y yo creo que el tema de elegir una cuenta 2 puede ser una forma buena de asegurarse, ¿no es cierto, Marco? Quizás es la mejor manera de asegurarse. Pero Monse, por eso te depositan solo a tu cuenta
y por eso solo tú puedes ir a buscar tu vale vista y no hay otra alternativa. Lo que pasa, Monse, es que me siento tan importante, no sé tú, que ya te escribió la ministra, ya escribió el superintendente. Ya escribió el superintendente, le dice, el modelo va a bajar esta exigencia de foto en la noche. La Superintendencia de Pensiones le acaba de dar la instrucción. Aquí está la Superintendencia, todo bueno. Entendemos que modelo actuó de buena fe para resguardar a la gente, pero está fuera de todo lo que las indicaciones que hemos conversado aquí con... Claro, porque hay un tema súper importante, que las instrucciones tienen que ser claras y una. Sí, y pues como se le ha dicho a todo el país de que no se requiere eso, es importante que lo aclarara la autoridad y que efectivamente eso no se va a necesitar. Que es eso me refiero a la fotografía o la fotocopia del carnet. Por muy buena intención que tengan las administradoras, tienen que ceñirse el instructivo de la superintendencia. Marco, tenemos más preguntas, ¿ah? Tenemos más preguntas de la gente. A ver, si yo tengo mi fondo 50% en el C y 50% en el E, cuando hago retiro del 10%, ¿es por el total de mi fondo o debo hacer 2 solicitudes, una por cada fondo, Marco? Muy buena pregunta también, porque muchas personas desconocen que pueden tener su dinero en más de un fondo distribuido, ¿no? Algunas personas creen que solo pueden elegir uno, sino que pueden tener distribuido su plata en distintos fondos. Ahora, inmediatamente eso nos hace pensar, ¿esto es un sistema de pensiones o estamos tratando de achuntarle cómo podemos mejorar nuestros recursos? Entonces, eso es otra discusión, pero sin duda se puede hacer, pero el retiro es uno solo, ¿no? Porque la plata se consolida. Yo sumo lo que son los valores cuotas, que es cómo se traduce esto en las inversiones, la plata que tienen ahorrada las personas. Sumo los valores cuotas que tengo en el fondo C y el E, por ejemplo, en este caso. Eso hoy día, por ejemplo, me consolida 20 millones de pesos y por tanto la suma de eso me da 20 millones y yo tengo derecho a un retiro máximo de 2 millones. No son 2 retiros separados, es un solo retiro. ¿Qué es el valor cuota, Marco? Que perfecto. Uno no entiende mucho. Voy a ocupar la pizarra levemente porque esto es un poquito más complejo. Espero que se entienda. Porque si uno se mete a su FP, te hablan de valor cuota. Entonces, igual hay que entenderlo. Exacto. Hoy día existen los multifondos. Vale decir, las personas pueden, entre comillas, decidir en qué multifondo quieren que su plata esté invertida. El fondo A es el más riesgoso de todos, mucha plata en renta variable que puede subir o bajar, como una acción, un fondo mutuo, y mucha plata también en el extranjero. Y el fondo E es el más conservador o menos riesgoso, donde la mayoría de los dineros está en Chile y hay más renta fija, como podría ser un depósito a plazo o un bono, que es un instrumento de deuda que emite un gobierno, un banco o una empresa. Y acá están las distintas AFP. Entonces está la AFP 1, la AFP 2, hasta la AFP 7. Esas son la cantidad de AFPs que tenemos. Entonces, para saber dónde está invertida la plata, cuando uno revisa cómo va variando mis fondos, los fondos se traducen en un valor cuota, ¿no? Donde finalmente la plata que está invertida en el fondo A, que está en distintos instrumentos financieros, en Chile, en el extranjero, un poquito de renta fija, bastante renta variable, se traducen en un índice. Entonces, si uno revisa, por ejemplo, ¿qué está pasando con el fondo A? En la FP1 va a aparecer que el valor cuota hoy día es de cercano a 50.000 pesos. Este valor cuota depende de cada AFP. No es para toda AFP en estos momentos 50.000. En esta puede ser 49.200, 51.000, etc. Y cada multifondo tiene su propio valor cuota en cada AFP. Por tanto, tenemos acá 5 por 7, tenemos 35 valores cuotas distintos. Por tanto, lo que las personas tienen invertido, cuando hablamos de que tienen, por ejemplo, 500.000 pesos en su saldo en estos momentos, y están en el fondo A y está en la FP número 1 de las 7 que existen, significa que tiene 10 cuotas. Esa es su plata invertida, está invertida en 10 cuotas de 50.000 pesos en el fondo A en la FP número 1. Ya, súper enredado. Eso va subiendo, va bajando. ¿Ah? Eso es bien enredado, sí. Es lo más enredado que hay. Bueno, todo esto es enredado, por eso estamos en Cadena Nacional, todos preguntando, oye, tenemos muchas preguntas, pero hoy día yo me desperté con una súper buena noticia, Marco, tú que también eres economista, para ser optimista, porque siempre nos dicen que damos noticias malas. En EMOL del Mercurio, hay una crónica que dice: entidades internacionales mejoran perspectivas para el PIB de Chile en el 2020 ante aumento de ingresos por retiro del 10%. Mira, parece que lo que los economistas chilenos no preveían es que toda esta entidad económica, Oxford Economics, JP Morgan, mira,
Mira, todas estas empresas destacaron que al parecer a Chile le va a ir mejor con el retiro del 10%. Qué increíble, porque era todo lo contrario a lo que nos decían, Marco. ¿Es una buena noticia para Chile esa? Así es. Sí, porque inmediatamente cuando uno trata de explicar de manera seria lo que fue una especie de campaña del terror, vale decir, se va a ir, la economía se va a desplomar, usted va a pedir 1 millón, le va a llegar 300.000 pesos, eso no va a suceder por 2 razones. En primer lugar, nosotros lo dijimos por hartos días, de que si esto se hacía coordinado, la liquidación de activos se hacía coordinado, se hacía gradual y se hacía auditado por peritos externos, y donde el gobierno obligatoriamente, aunque no le gustaba la ley, tenía que conducir este proceso con la Superintendencia de Pensiones, el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero, se va a minimizar el riesgo de todas maneras, punto 1. Y en segundo lugar, algo bastante curioso, que es algo elemental en economía, es que efectivamente si los hogares, que no son hogares ricos, no era la clase media que nos decían, que nos venían diciendo, sino que son hogares que sacan esta plata para consumir porque tienen necesidades básicas que satisfacer, lo que va a pasar es que ese consumo, supongamos que fuese la mitad del monto sacado, cerca de 9.000 millones de dólares, estuviera en comprar alimentos, pagar cuentas, pagar deudas, eso reactiva la economía, ¿no? Es el ABC de la economía. En la medida que yo tengo más recursos, puedo reactivar la economía, aumenta la demanda interna, y eso hasta el propio Banco Scotiabank lo reconoce. Si este año se proyectaba a esta altura que la economía chilena va a caer un 7%, con este efecto de retiro podría ayudar a contener esa caída, y en vez de que caigamos un 7, podemos caer la economía a un 5, a un 4. Eso está por verse dependiendo de la magnitud del retiro y de cuánto retiro va a ir directamente a la economía local. Va a ayudar a estimular también los almacenes, la economía de barrio. Es una noticia positiva, sin duda, que era lógico. Es lógico que si harta plata se saca y se va a utilizar para necesidades básicas, no para temas suntuarios, que es para una cantidad muy pequeña de la población, eso va a ayudar a reactivar la economía, sobre todo en el último trimestre, donde se espera que ojalá esto vaya pasando levemente. Pero el problema es que también parte de esta plata se va a destinar al pago de deudas. Finalmente, y eso no es distinto que plata para bienes de consumo, por ejemplo, alimentos o ropa, que hoy día la gente no tiene plata para eso. Tenemos una pregunta, parece que habla del tema de las deudas. A ver, buenos días. Si tengo una deuda, un préstamo de hace 5 años con Banco Estado y no he podido pagar, esa deuda se hace pago con mi 10% depositado por la AFP. Saludos cordiales de... A ver, deja entender. Buenos días. Si tengo una... Si me lo pueden poner de nuevo en pantalla. Si tengo una deuda, un préstamo de hace 5 años en Banco Estado y no he podido pagar esa deuda, ¿se hace pago con mi 10% depositado por la AFP? Ya entiendo que el fondo si le van a descontar automáticamente el pago de eso de la deuda que está adeudando o no. Hay respuesta a eso, Marco, ¿no es cierto? Sí. No se puede hacer un descuento. Esto es inembargable, vale decir... Solamente en el caso de las pensiones alimenticias, cuando las personas que reclaman la pensión de alimenticia, lamentablemente la mayoría de mujeres, lo llevan esto al Poder Judicial, ahí es el único momento donde no puede haber retiro, ¿no? O el retiro no se hace efectivo para la persona que debe la pensión alimenticia. Pero en caso de deudas bancarias u otro tipo de deuda, no se puede descontar, le tiene que llegar directamente a la persona el retiro. No puede haber descuento. Y un punto adicional, Montserrat, que tú decías algo muy importante. Efectivamente, si muchas personas van a utilizar parte de ese retiro para pagar deudas, eso no es una inyección directa al consumo básico, alimentos, etcétera. Pero sí es muy importante para la estabilidad financiera del país, porque en la medida que las personas no paguen la deuda, eso genera un problema crediticio, genera un problema financiero y también desestabiliza la economía. Por tanto, en la medida que algunas deudas puedan ser pagadas, que disminuya la morosidad, también es una buena noticia para la economía chilena. Sí, bueno. Yo invito a la gente a leer este reportaje que está en EMOL, este reportaje que está en EMOL, porque EMOL es del diario El Mercurio, digamos, ¿no es cierto? No es un diario precisamente que vaya a publicar algo así de manera irresponsable, y el título de Entidad Internacional mejora la perspectiva para el PIB en Chile en 2020 ante aumento de ingresos por retiro del 10%, y hay una crónica muy detallada de todo lo que dicen a la gente que esté interesada, porque antes del retiro del 10% la especulación de lo que iba a pasar era tremenda. Bueno, ahora ya se están viendo las primeras cosas reales. Es importante, Marco, decirle a la gente que esté en el banco que esté, no solo Estado, no le pueden tocar un peso de su plata de la AFP. O sea, si usted hoy día está en el banco X, no en el Estado, en cualquier banco, Santander, Itaú, Chile, BCI, en todos los bancos, y tiene, por ejemplo, deuda en la tarjeta de crédito, y le llega su plata de la AFP, no se la pueden cargar de inmediato ahí.
esta plata es inembargable, aunque la tenga con pago automático, aunque la tenga todo. Esa plata le tiene que llegar. El único caso donde usted tiene que va a verse descontada su plata es en el caso de la pensión de alimentos, y que nos parece bien además, pero tengo una duda, nos gustaría, Mauricio, a ver si llamamos a un abogado para chequear, porque ayer en la radio me llegó esta pregunta y nos dio muchas vueltas, y parece que también en el caso de, ¿cómo se llama cuando se divorcian las personas? Compensación económica. Sí. Parece que, claro, que cuando hay un divorcio, hay una compensación. En la comunicación de ayer de la AFP salía que eran las dos situaciones. Ahí está. Salía en el documento de la AFP, que era en el caso de pensión alimenticia y en el caso de compensaciones por demanda de divorcio. Esas son las dos. Pero eso no es automático, sino que hay que pasar por el Poder Judicial, ¿no es cierto? Por Tribunal de Familia, Marco, ¿no? Claro, no tiene que estar. Exactamente. Tiene que lo estar primero todo. es esa solicitud. Primero, si esa solicitud ya está, opera lo segundo, pero y también solo por un tema matemático, ¿no? Que depende del monto de la deuda de pensión alimenticia. Por tanto, si una persona tiene derecho a retirar 2 millones y debía 1 millón, de todas maneras va a tener una parte del retiro. Claro. Y se desnudó una cifra impresentable, Marco, que nos deja muy mal parado a nuestro género, a los hombres, digamos, que más del 80%, casi el 80% no se hace cargo. Es una situación bastante compleja, ¿no? Bastante difícil, que seguramente va a ser tema cuando ya esto vaya pasando. Ahí vamos no hay discusión. Monse, seguramente va a ser un tema bien relevante de tocar. Marchar, las mujeres van a ir a marchar ahí al centro de Santiago justamente por el no pago de las pensiones. Literalmente se hacen cargo de su hijo y de la familia y son jefas de hogar. Literalmente, ¿no es cierto? Una cifra vergonzosa que ha gatillado, ¿no es cierto?, precisamente esta situación de la AFP. Vamos con más preguntas, Monse, porque parece que la gente está con todo escribiendo, viendo el programa. Si mi madre de 63 años retira sus ahorros, menos de 1 millón en total, ¿se queda sin pensión? ¿Califica inmediatamente para la pensión básica solidaria o debe esperar sí o sí a tener 65 años? Interesante pregunta. Muy buena pregunta. Efectivamente, si es que alguien tiene un monto inferior a 1 millón, 1.003.000 pesos y lo retira todo y está pensionada, se puede quedar sin pensión. Eso es efectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, lamentablemente, que algo que a veces no nos cuestionamos, opera como a nivel automático, el pilar solidario, que tiene 2 patas, tiene la pensión básica solidaria, que es para quien no cotizó, que hoy día parte de 141.000 pesos de inflación, que es un valor bastante bajo, a pesar de que haber sido reajustado en diciembre, y el aporte previsional solidario, que sube las pensiones bajas que paga el sistema privado, ¿no? Eso opera desde los 65 años, y uno se hace la siguiente pregunta: si la edad legal de jubilación en las mujeres es 60, ¿por qué el pilar solidario opera de los 65 años? Ahí hay una discriminación, y esa discriminación solamente tiene una respuesta: es un tema financiero, porque es más caro que ese pilar solidario opere en los 60, pero ¿por qué no hemos hecho esa discusión? ¿No? Es como que una especie de aumento de la edad de jubilación de las mujeres por secretaría, porque efectivamente en este caso esa señora tendría que esperar hasta los 65 y operaría el pilar solidario siempre y cuando lograra demostrar que pertenece al 60% de los hogares más pobres en Chile, porque el pilar solidario no es universal y a veces, si es que su estructura del hogar, hay otras personas que tienen ingresos suficientes, podría quedarse sin pensión, podría ser el caso. Pero si ella hace inmediatamente entonces el retiro de todos sus fondos de la AFP, lo más probable es que de aquí a los 65 años no reciba pensión. Exactamente, ese es el riesgo en ese caso puntual. Entonces hay que pensarlo en ese sentido. Es lo mismo, ¿cuánto tiene? Menos de 1 millón de pesos. Monse, es casi lo mismo tenerlo adentro de la AFP que tenerlo en el bolsillo y repartirlo, no sé. Monse, pero otra discusión... Ahora un pequeño comentario, perdón. Sí, te digo que otra discusión que se abrió esto, porque bueno, a veces las cosas la gente no las sabe o no son de dominio público, pero otra cosa es esta situación que es impresentable, que las mujeres hayan sido discriminadas prácticamente en 5 años para recibir una pensión solidaria. ¿Dónde se ha visto que es más encima una pensión solidaria y jubilan a los 60 pero no puedan tener la pensión hasta los 65? Es una cuestión que raya en la... es macondiano. Es y eso es de partida, eso no es de ahora, no es de este gobierno. Cuando nace el pilar solidario, el 2008, es del 2008. Nace así. Sí, por eso te digo, si no es de ahora, por eso digo que ahora queda es que van quedando muchas cosas al desnudo. Se van destapando, se van desnudando problemas del país. Entonces, es una cuestión con la que hemos convivido 12 años.
No es una cuestión con la que estamos conviviendo ahora, 12 años. Claro, un consejo, Marco. Si una persona está recibiendo en este momento una pensión, no sé, de 150.000 pesos por AFP y le queda 1 millón de pesos, le queda 1.200.000. ¿Le conviene sacar ese 1.200.000 y ver cómo se la arregla con ese 1.200.000 o le conviene dejar ese 1.200.000 al interior de la AFP? A ver, en general, si tiene 1.200.000 y está recibiendo una pensión de 150, es porque prácticamente todo lo que recibe es una ayuda del Estado, ¿no? Todo. Porque para que ustedes tengan una referencia, las personas que nos están viendo, en promedio, porque esto es hombre, mujer, retiro programado, rentabilidad, pero en promedio, por cada 10 millones de pesos que yo tengo en mi saldo, me alcanza por una pensión de 40.000 pesos. Por tanto, imagínense, 1 millón significa 4 lucas de pensión aproximadamente, ¿no? 1.200.000. Entonces, aquí lo que está pasando es que esa persona, la mayoría de la pensión es por aporte del Estado, y si saca esa plata, finalmente va a quedar con una pensión muy parecida a la que tiene, dado que ya está recibiendo el aporte del Estado, ¿no? Tiene más de 65 años, ya computa como el 60% más pobre. Entonces, en ese caso, es un consejo, ¿ah? Yo sé que en ese caso tú le darías el consejo que saque ese 1 millón de pesos que tiene ahí. ¿O mejor que lo deje? Lo importante es dar la información completa. Eso va a provocar que la pensión caiga levemente, porque si tenía derecho a una pensión de 4.000, ahora va a tener derecho a una pensión de 0, y el aporte previsional solidario va a subir, pero en vez de recibir supongamos que recibía 147.000 pesos, probablemente su pensión va a bajar a 146.000 pesos, ¿no? Por tanto, ese es el cálculo que tendría que hacer la persona. Si su disminución en la pensión de 1.000 pesos le parece menos dañino que poder recibir ese 1 millón de pesos ahora y poder utilizarlo para necesidades urgentes. Pero ese es el cálculo que tendría que hacer la persona. Si el problema del tramo es 60-65. Ah, no, sí, pues, pero estaba hablando de una persona que ya estaba recibiendo pensión después de 65, claro. Y además que me imagino que todo esto va a cambiar, se va a modificar más adelante. Tenemos que... Esa es la idea, por lo menos de toda la gente que hemos entrevistado acá en el programa. No creo que nos estén mintiendo todos los entrevistados de tratar de mejorar el sistema de pensiones. Vamos con más preguntas. Vamos, Monse. Hola Julio y Monse, tengo una tía que tiene la edad de jubilar, no lo ha hecho aún. ¿Le conviene sacar el 10%? Está cesante ahora. Marco. Bueno, son preguntas que no tienen una respuesta. Difícil, que esto es muy importante porque hay personas que dicen, haga esto, no haga esto. Estamos en un sistema que es pura incertidumbre, ¿no? No hay beneficios definidos, por tanto hay que explicar lo siguiente. Una persona que está a punto de jubilar, si saca su monto, sin duda, ahora, hoy día, eso se va a traducir prontamente en que la pensión va a bajar un porcentaje, ¿no? Un porcentaje que no es muy grande, pero va a bajar. Nadie puede decir que no pasa nada. Ahora uno esperaría, porque va a haber una reforma de pensiones prontamente y el propio presidente anunció cirugía mayor, la mayoría, todas las pensiones van a aumentar. Por tanto, el efecto neto es que esa persona igual va a estar mejor en un año más, esperemos que incluso con el retiro. Entonces, ahí la disyuntiva es que si esa persona en este momento está con urgencia absoluta, ¿qué le podría decir a esa persona? Si es que su pensión efectivamente va a bajar 6.000 pesos, 7.000 pesos, pero ese 1 millón de pesos o lo que pueda sacar le va a resolver la emergencia, dado que no ha recibido ningún aporte del Estado, ahí más que nada es la persona que dice, yo esa plata, aunque me baje la pensión en 6.000 o 7.000 pesos, la necesito ahora y después veré cómo lo hago y espero que el Estado va a tener que hacer un cambio al sistema de pensiones. Pero no hay una respuesta de hágalo o no hágalo, porque hay distintos costos y distintas maneras de evaluarlo. Claro. Lo que hay es incertidumbre también. Y decisiones tan personales también, porque a veces la gente tiene necesidades que no puede ni siquiera hacer el cálculo. Tiene que recurrir al dinero inmediatamente, como lo que acabamos de ver, Monse, en la primera hora de nuestro programa, ¿no? Gente que ya no tenía ni herramientas para trabajar, ya la había vendido. Qué terrible. Entonces tenía que sacar para poder, incluso si pasa esto, después poder volver a su trabajo normal. Entonces hay mucha precariedad, hay mucha gente que está en un estado muy vulnerable, entonces no tiene opción de decidir realmente. ¿Cuánta gente acá no tiene opción de decir, dejo esto acá o no? Es su posibilidad que tiene, sin tener que llenar fichas, sin tener que fotocopiar papeles, sin tener que ir a un lugar donde no sabe ni siquiera qué papel tiene que pedir. Bueno, Esteban nos cuenta que muchos de los casos que mostramos al principio salieron con respuestas bien positivas, ¿ah? Que le arreglaron el caso, le entregaron la información, así que un buen día para todas esas personas que se llevaron su información y que pudieron hacer el trámite. Así que nos alegramos mucho por ellos. Vamos a otra pregunta, Monse. Mira, acá
Carmen nos pregunta: buenos días, yo soy viuda con herederos y me gustaría saber cómo lo debo hacer, ya que soy beneficiaria de una pensión de sobrevivencia y a la vez afiliada a Cuprum. ¿Cómo debería ser el retiro de ambas? Gracias. Parece que esto es más o menos parecido a lo que Claro. Sí, es parecido a lo que conversamos al comienzo. En este caso, la pensión de sobrevivencia ya está, ya hizo el trámite y demostró, ¿cierto?, la posición efectiva, lo que explicaba la ministra, etcétera. Por tanto, ahí operaría directamente a ingresar sus datos y ver cuál es el retiro máximo que podría realizar, dado que la pensión de sobrevivencia opera en base a otras circunstancias, ¿cierto? Se calcula un porcentaje de la pensión de vejez que recibía la persona que falleció, y hay que ver cuál es el saldo que tiene esa persona y cómo se proyecta ese saldo hacia futuro. Ese es el cálculo que la AFP debería arrojar para ver cuál es el máximo que puede retirar esa persona, pero tiene derecho a retirar, que es lo más importante. Tiene derecho a retirar. Esa persona entonces puede retirar por las dos vías, por su propio fondo, porque ella es afiliada a la AFP, puede retirar su 10% de su fondo y también puede retirar el 10% de su pensión de sobrevivencia en el cálculo que hace la AFP. Claro, si ella tiene en estos momentos derecho a dos pensiones, efectivamente estaría objeto a dos saldos y podría hacer los dos retiros, salvo que la Superintendencia de Pensiones sacara algún reglamento específico para estos casos que son bien puntuales y objetara algo, pero hasta el momento no ha hecho nada en esa línea. Perfecto. Marco, aquí hay una persona que dice: estoy maneado. Dice, qué buena. Porque puedo sacar por lo que tengo 16 millones, puedo sacar 1,6 millones, dice esta persona, porque tiene 16 millones, si se opta el monto máximo. Pero yo no puedo sacar 1.600.000 pesos, no me da no da la posibilidad. No. Tengo que sacar los puros 800 por lado, digamos. No hay posibilidad de retirar el máximo en una y después otro monto, sino que se divide solamente. Esa es la pregunta. Así es, esa es la respuesta. Efectivamente, si alguien tiene más de 35 UF, que es 1.300.000 pesos, inmediatamente operan las dos cuotas, vale decir, 50% hasta 10 días después de que hice la solicitud y el 50% restante 30 días después hábiles, ojo, no corridos, hábiles, después de que se me entregó el primer aporte. Entonces, en este caso del 1.600.000, la estructura del retiro, si es que va a retirar lo máximo, sería 800.000 pesos y 800.000 pesos después de los 30 días hábiles después del primer retiro. Bueno, si la gente hace el trámite hoy día, debería estar su plata porque es contando día hábil y se cuenta hoy día, ¿o no? Me imagino que se cuenta hoy día como primer día hábil, ¿no? Porque debería contarse hoy día, entonces aproximadamente hasta 14 días más sería el plazo para recibir ese primer retiro. Debería ser el 12 o el 13. Porque claro, como el 12 o 13 de agosto. 12 o 13 de agosto, sí. Si hoy día se contara sería el máximo, 12. Ojo. Claro, ese hasta, ¿no? Es el hasta. Hasta. Sería el máximo. Hasta el 12 o el 13 si no le contaran hoy día. El problema es que después se nos meten los días del 18 para la segunda cuota. Si por eso la gente quiere retirar lo máximo primero, porque después no sé si hay otro feriado entre medio. Son 18 y 19 están feriados, ¿no es cierto? Claro. Entonces se meten... Pero me refiero, son días de semana. Creo que el 18 es de semana, el 19 creo que es sábado. Entonces, después son 30 días de este retiro. Entonces son 6 semanas, 1, 2, 3, más el 18. La cosa es que queda a fin de mes igual. No es que vaya a ser... Claro, la gente pensaba que podía ser el 13 de septiembre la segunda cuota, pero no va a ser así. No, porque son 30 días hábiles. Claro. Va a ser a fin de mes. Sí, Marco, hay un lío que también como con los porcentajes de justamente la solicitud. Acá tengo una persona, acá. Tengo una deuda, tengo una duda. Tengo 900.000 pesos en total. Quiero retirar toda mi plata, que son 900.000. En el formulario pongo, sí, retiro el máximo. Esto significa que yo tengo que poner, retiro el 100% o el 10%. ¿Qué pone la persona? No, si ella quiere retirar todo, porque tiene menos del mínimo, ¿cierto? Los 900.000 pesos, basta con que diga quiero retirar el máximo y después ya no hay otra pregunta, porque no tiene que colocar un porcentaje, porque ya dijo que quiere el máximo. Ya, eso en la solicitud va a salir así. El retiro. Ya, que yo me traté de meter en la solicitud y mi AFP no está caída en eso y no me voy a meter para no además contribuir a la fila, pero la primera alternativa es retira el total del 10%, algo así dice, ¿o no? El máximo, y sí, y la respuesta sería sí en este caso. Si es que por alguna razón... Sí, por alguna razón le hacen la segunda pregunta de todas maneras, esa persona tiene que colocar 100%. Ya.
pero que en el fondo si uno responde sí, no debiera salir otra alternativa. Exactamente, si uno responde no, es cuando se habilita la segunda pregunta para colocar un porcentaje, porque no quiere retirarlo todo. Entonces ahí tiene que colocar, si quiere retirar la mitad, sería un 50%. Si quiere retirar un cuarto, sería un 25%. Pero por eso es súper importante, Marco, y a todos, contestar este formulario, contestar esta solicitud con calma. Porque nosotros sabemos que hoy día hay mucha urgencia, pero un error puede hacer más lento todavía el proceso. Entonces las personas que tengan dudas, la verdad es que uno se puede poner nervioso, como decía una persona que escribió, uno se manea. Entonces es súper importante tomarse el tiempo para llenar la solicitud, quizás estar con alguien de confianza al lado que a uno lo puede ayudar para no equivocarse. Sí, bueno, es muy importante eso, hacerlo con calma. Tenemos más preguntas, hay muchas preguntas de la gente, muchas inquietudes a esta hora de la mañana. Son las 10:21, estamos prácticamente haciendo un especial, 10%, retiro 10% de las AFP. Hay algunas páginas caídas, la gente nos escribe, hay algunas páginas caídas y hay otras que se caen en la mitad del proceso y la gente se asusta, ¿no? Cuando está metiendo la cuenta corriente, por ejemplo, y ahí se cae, se asustan porque ya avanzaron un poco. Si no terminaron de hacer el trámite, pueden partir de nuevo. No es que no vayan a dejarlo entrar después. Mi padre murió hace 17 años aproximadamente. Le dicen a mi madre que el dinero ahorrado está en el ex Seguro Social de Chile, atiende, y que no cuenta con las 401 semanas cotizadas. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Se puede retirar o se va al fisco? Pregunta Mario. Claro, sí, ese es otro escenario, porque finalmente cuando estamos hablando de una caja del sistema previsional antiguo, no tienen derecho al retiro. ¿No? Todos los pensionados y pensionadas, las pensiones de sobrevivencia del sistema antiguo, no tienen derecho al retiro porque solo tienen derecho al retiro los afiliados o afiliadas al sistema privado. Entonces, para poder responder a aquella persona. Así es, todas las personas que están jubiladas por el sistema antiguo, que reciben pensiones del sistema antiguo y que no tienen ningún fondo en la AFP, entonces no están parte dentro de este plan del retiro del 10%. Tengo una buena aquí. Hay una persona que ahora está en DIPRECA, ¿no es cierto? Pero antes trabajó y cotizó en la AFP. ¿Él puede sacar su 10% lo que tenga cotizado en la AFP sin perder su beneficio de DIPRECA? Sí. Bueno, primero explicar que tanto DIPRECA como Capredena son las cajas previsionales de las Fuerzas Armadas y de Orden, que es un sistema de reparto absolutamente subsidiado por el Estado. Si esa persona, adicionalmente, tiene cotizaciones en el sistema de AFP, es la misma respuesta que hemos dado anteriormente, vale decir, el hecho de tener algún saldo ya le da derecho a sacar parte de su dinero, ya le da derecho al retiro por el hecho de ser afiliado o afiliada, independientemente que esté pensionado por otro sistema y tener algún tipo de saldo en las AFP. Perfecto. Lo puede hacer entonces este señor y no va a perder sus beneficios, porque antes cotizó. Todos los que tengan un ahorrito, todos los que tengan un dinero en la cuenta de los fondos de pensiones pueden hacer uso de este beneficio que es universal y expedito, se supone, a pesar de que hay algunas páginas caídas que, bueno, se preveía, son muchos, son 11 millones de chilenos que pueden hacer, la verdad, pueden optar a este beneficio sin mayores papeles ni tener que sortear dificultades. Vamos a otro Twitter. ¿Puedo, al retirar mi 10%, dejar una parte en la cuenta 2 y usar lo otro en lo que quiera, Marco? Claro, porque efectivamente si esa persona dice lo siguiente, yo quiero que me depositen mi retiro, supongamos que retiró 1.500.000 pesos, deposita el retiro en la cuenta 2, ella puede realizar hasta 24 giros en el año, por tanto podría dejar una parte en la cuenta 2 y el resto lo puede retirar inmediatamente, puede retirar lo que quiera, lo puede hacer inmediatamente, puede retirar la mitad o el porcentaje que estime conveniente o puede retirar una parte cuando llegue ese depósito, otra parte un mes después, porque pueden hacerse esos giros. Lo importante para las personas que a lo mejor no lo conocen es que las platas de la cuenta 2 también están invertidas en multifondos de la ALE, entonces esa plata también está siendo invertida, también tiene riesgo, puede subir y puede bajar, ¿no? Esos son los pros y los contras de la cuenta 2. Pero en el caso, para llenar la solicitud y no equivocarse, en el caso de esta persona que va a sacar ahora
un poco, quiere usar ahora un poco y el otro poco ir viendo cuándo lo saca, tiene que seleccionar cuenta 2. Y ahí él ve, y ahí él saca lo que quiere, ¿no es cierto? Porque no puede en la solicitud seleccionar que me depositen la mitad y el otro en la cuenta 2, sino que tiene que le depositen el 100% de lo que saca en la cuenta 2 y ahí él ve cuándo lo saca. Exacto, una cosa es la solicitud y la solicitud es una sola. Yo inmediatamente en el momento que haga la solicitud digo, yo quiero esto, quiero el máximo, quiero un porcentaje y quiero que vaya a esta cuenta. Después, cómo la persona, dado que lo tiene en la cuenta, cómo puede querer ir sacando esa plata, eso ya opera posteriormente. Esas son decisiones individuales que no tienen que ver con el formulario y la solicitud. Vamos a seguir adelante, tenemos más preguntas del público. Está realmente activo hoy día, Monse. Vamos a leer este tuit de Rodrigo. Gracias por escribirnos, Rodrigo. Si no retiro hoy el 10% y lo retiro en 8 meses más, ¿el 10% lo calculan al momento de solicitar el retiro o queda ya calculado al monto que tengo hoy? Dice Rodrigo. Marco. Muy importante. Y ahí vamos a tener que volver a lo enredado del valor cuota, ¿no? Vale decir, si esa persona dice, a ver, yo me voy a esperar por distintas situaciones y en 8 meses más quiere hacer el retiro, para ver cuál es el saldo que tiene, sobre dónde, sobre qué base se aplica el 10% o el mínimo o el máximo, va a ser el saldo de 2 días antes de que haga la solicitud la persona, el día anteprecedente, dice la ley. Por tanto, si en 8 meses más, 2 días antes de ese periodo, esa persona no tiene 20 millones, sino que ahora tiene 22 millones, tendría derecho en ese momento a un retiro de 2.200.000 versus los 2 millones, por ejemplo, que tendría hoy día. ¿De qué depende? De que ese saldo sea más o menos, depende si esa persona sigue cotizando en el intertanto, sigue cotizando estos 8 meses, y de la fluctuación de este valor cuota, que puede subir o puede bajar, porque las rentabilidades de los multifondos a veces están buenas, a veces no. Por tanto, esos factores que son inciertos configuran el saldo futuro que tenga esa persona al momento de solicitar el retiro. Perfecto. Ahí está, bueno, está preguntando a la gente, tenemos más Twitter, son las 10:27, estamos haciendo este especial. Marcos Kremerman está acompañándonos, tenemos muchas preguntas por acá. Hay una persona que dice, tengo 600.000 pesos, dice esta persona, ¿lo puedo retirar todo y en una cuota? ¿Esa es la pregunta? Exactamente, puede retirar todo y en una cuota porque es un valor inferior a 35 UF, que es 1.003.000 pesos. Por tanto, cualquier persona que tenga ese valor o menos, 600, 300, 800, 900, 1 millón, puede retirar todo y en una cuota. Perfecto. Me preguntan otra persona, de la cuenta 2, ¿puedo transferir a mi cuenta corriente? Se habla solo del retiro, eso me confunde. A ver, en la cuenta 2, como decíamos anteriormente, es una cuenta que, a diferencia de la cuenta obligatoria, yo puedo sacar plata en cualquier momento. No tengo que esperar hasta el momento jubilar para poder retirar. Entonces, en este caso, puede hacer hasta 24 giros en el año. Y uno de esos giros, efectivamente, podría llevarlo a su cuenta corriente, a una cuenta vista u otra cuenta bancaria que tenga esa persona. Acá tengo un caso, tengo un hermano postrado en estado vegetativo que no tiene cuenta a su nombre. ¿Cómo puedo hacer para sacar su dinero de la AFP? Lo necesitamos para sus gastos. Bueno, eso me imagino la urgencia y la desesperación de ese caso. Efectivamente, en este caso lo único que haría sería el acto presencial, que sería un vale vista, por ejemplo, y habría que tener un poder para otra persona que pudiese ir a cobrar la pensión en ese vale vista. Ahora, la opción del vale vista no es operativa para los primeros días por el tema del COVID-19, para evitar los contagios. Entonces, no va a estar operativo el vale vista en términos de poder ir a retirarlo como opción en los primeros días. Y ahí la Superintendencia de Pensiones va a tener que informar esos casos. La otra posibilidad sería que se abra la cuenta 2, ¿no? Cualquier persona puede abrir una cuenta 2, esta cuenta de ahorro voluntario, aunque no tenga cuenta bancaria, que sería otra posibilidad para este caso, pero nuevamente, claro, como una persona postrada, necesita de alguien que tenga un poder para que pueda ir a sacar ese dinero de la cuenta 2. Ya, pero en el fondo, en este caso, quizás lo más aconsejable sería que optara por depósito en la cuenta 2 y después hiciera la gestión a través de un poder notarial y todo para poder ir a girar de esa cuenta 2. Exactamente. Ya, un importante consejo entonces. Son las 10 de la mañana con 29 minutos. Sigan mandando sus dudas, sus preguntas a nuestro hashtag, a nuestro Twitter entonces, porque estamos resolviendo la cantidad de situaciones particulares que han surgido durante esta mañana. Vamos a ir a la pausa comercial, pero antes Julio tiene algo que contarnos. Julio.